Sí. el lado maternal. Sí. A mí las feministas que son como hombres, pero luchando por por el proyecto de las mujeres, me simpatizan, Uh-huh. pero no comulgo fácil con ellas. Uh-huh. Sí tengo una crítica al sistema tal y como es. Uh-huh. Sí. Mi meta nunca ha sido incorporarme y convertirme en un señor, Exacto. pero vestida mujer, ¿no? Sí. O sea, sí he tenido cuidado de esa tentación. Uh-huh. Entonces hay cosas que tenemos, y te digo en ese sentido, regresando a testosterona, yo veo que ella tiene derecho al puesto. Como ella le dice a él ya le enseña a no sacrificarse. Y en cierto momento ella le dice a él, es que este puesto yo me lo merezco porque el otro es un psicópata. Uh-huh. Y tú le has dado el puesto porque te extorsionó. Entonces, moralmente no le cabe duda que ella se lo merece. Uh-huh. Ahora, tener razón moral no implica que ya se te concede, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente no es así. Y entonces hace lo necesario en otro nivel, en el nivel de la competencia, se impone, pero porque tiene una seguridad moral. Uh-huh. Digo, yo creo que por eso la obra la montamos, la volvemos a montar y entra otra actriz y la entiende de otra manera. Sí. Sí, seguro. Porque es compleja como la vida. Uh-huh. No es algo que está escrito para que salgas de allí y quedar convencido de algo. Es un retrato. Decía Ivonne Melgar, una periodista que yo estimo mucho, escribió una crónica y decía, es alarmantemente realista. Uh-huh. Me encantó la frase porque dije, eso es lo que quería hacer, que fuera muy, muy realista la obra. Sí, y fíjate que creo que también culturalmente, socialmente y personalmente, o sea, como individuos, tenemos malentendido la feminidad y la masculinidad, porque la feminidad no solo y no exclusivamente tiene que ver con la delicadeza, sino tiene que ver con una capacidad para sentirte, para regenerarte, para sostenerte, para contenerte. Y la masculinidad o la masculina tiene la capacidad para reconocerte, para guiarte, para salir afuera, para ir al éxito o ir por aquello que quieres a partir de lo que tú sentiste que necesitabas, ¿no? Ahora, la masculinidad en Occidente está en una crisis porque ha renunciado a la paternidad. Uh-huh. O sea, tú no te puedes imaginar a Trump como un hombre paternal, ¿no? Uh-huh. Es un hijo de puta completo, es todo para él. Ajá. Hay idealmente los niveles de decisión de un grupo o una sociedad tienen que venir desde la paternidad o desde la maternidad, Uh-huh. es decir, desde la responsabilidad, Uh-huh. ser responsable de lo que ocurre a raíz de tus decisiones. Uh-huh. Y hay una crisis masculina al respecto, o sea, los han metido en una carrera de asesinarse unos a otros de tal manera que solo algunos sobreviven y todavía son paternales, ¿no? Uh-huh. Sí. Son contados y muy evidentes. Digo, nuestros intelectuales neoliberales nos fallaron fuertísimo, ¿no? Una de las grandes desilusiones, incluso para mí que nunca he simpatizado con el modelo neoliberal, siempre me ha parecido la sistematización del egoísmo. Uh-huh. Decepciones de que intelectuales que tú creías que eran paternales, Uh-huh. resulta que eran unos ladrones y unos mentirosos, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mismo con las mujeres, o sea, lo ideal son mujeres que sostengan el poder de una manera maternal. Ahora, Sí. ¿tienes hijos? No, ni casada ni por... Bueno,
Si tienes hijos o si tienes sobrinos Mhm. que cuidas, se te vuelve evidente que la maternidad no es ser laxo, no es Mhm. ser un barco, No, sí, es un equilibrio sí, muy especial, ¿no? Y se necesita mucha sabiduría. sí. Sí, bueno, eso de que estamos en un mundo en donde los gobernantes son en su mayor parte unos niños egoístas. Mhm. Estamos Sí. en una gran crisis de liderazgo. Afortunadamente no, porque después de la crisis viene una toma de conciencia, ¿no? Creo que inevitable. Sí, también, sí, por supuesto hay peligros, pero ni modo, es Sí, mejor exacto. tener crisis que mantener el sistema como estaba. Sí. Y te digo, en México nos pasó como en 1900, o sea, como en 1910 que México se adelantó a la crisis mundial. Creo que es el caso. O sea, sí creo que gracias al mecanismo de las elecciones, la gente se aguantó cosas insoportables y Ujú. votó contra el sistema. Y está gobernando un antisistema Sí. que está desmantelando el sistema. Lo está desmantelando. A mí me da risa cuando en los debates salen los escépticos y además con el don que tenemos los mexicanos de afiliarnos a la derrota antes de que suceda. Y dice, no, pero no está haciendo nada, no hay plan, ¿cuál es el plan? Y dices, ¿no ves que está desmantelando el sistema? Es que, y además ningún plan puede estar sustentado en un partido únicamente, o en un cambio de jerarquía, o en un modelo económico. Es que tiene que ser un cambio a nivel horizontal, en horizontal y vertical, ¿no? Y la pregunta de el plan es porque tenemos esta necesidad de saber a dónde vamos, por Es qué que, vamos. Es es que nos lo ha dicho, nos lo ha dicho hasta la sociedad López Obrador. Yo voté por López Obrador conociendo su plan y critico su gobierno desde el hecho de conocer su plan. Ujú. O sea, si nos dijo muy claramente el plan, o sea, nos lo dijo, bueno, de verdad hasta la sociedad, es bastante simple el plan y lo está ejecutando. Lo que pasa es que en México perdimos la costumbre que sucedieran cosas. Sí. Entonces nos parece increíble que cierre un aeropuerto. Nos dijo que lo iba a cerrar. ¿Por qué creemos que en México no pasa nada? ¿Por qué nos sorprende que nos digan que está vigilando a los gobernadores? Ujú. Si nos dijo que lo iba a hacer, te digo, lo que pasa es que veníamos de un inmovilismo terrible. Ujú. Sí, y de una falacia que nos creemos verdad, porque ya se volvía creíble ya era como, sabemos que es mentira y por lo tanto la toleramos, ¿no? Se vuelve, este, como incluso esta cuestión de hacerte resistente a las drogas, de sabemos que está mal, pero cada vez necesitas lo mismo, porque no puedes salir de ahí. Pero es Nos encanta en México perder. En nuestra manera de convivir es ser perdedores. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué pasa eso? No, bueno, obviamente, no sé, hay que entender en el diván de psicoanálisis a México, pero es un hecho. O sea, en México es la convivencia está hecha en buena medida a partir del fracaso, ¿no? Bueno, Es también el casi fracaso es más un ser cómodo. optimista. ¿Cómo? Es casi un pecado ser optimista. Es lo que te iba a decir, es que también el fracaso te hace mártir, el fracaso es más cómodo, el fracaso es inevitable, ¿no? Incluso en esta cuestión cultural, lo necesitamos para no enfrentarnos a la derrota de si no lo logro, prefiero darlo por perdido antes de preguntarme si lo podía haber hecho o si lo pude haber logrado, ¿no? Es más cómodo. Sí, bueno, es un asunto cultural. En un debate que tuvimos hace poco,
precisamente todo terminó en, sí, pero en México va a fracasar, todo va a fracasar, y después todo el mundo se despidió muy amablemente. Yo estaba tristísima, no sabía qué había pasado hasta que alguien me escribió un tweet y me lo hizo claro, me dice, claro, es que no, es un pecado ser optimista en México, es ser tonto, es ser iluso, es ser que te está tocando el pelo. Sí. Bueno, ya no Es de es tonto. México, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que más me encanta preguntarte, porque además de lo que acabamos de hablar con el contexto, en el contexto social y político que estamos viviendo, que es muy, muy interesante, después de muchos años estamos viviendo algo muy interesante. Yo quiero hacerte estas preguntas porque es parte de lo que a mí me interesa por lo que estoy haciendo. Y fíjate que en alguna ocasión, también en una entrevista con Alejandro Jodorowsky, cuando él te estaba preguntando, cuando más bien él estaba afirmando acerca de la metagenealogía, y tú preguntaste que te había tocado mucho algo que él había dicho acerca de que la belleza cura el alma, ¿no? Una cuestión así, que la belleza es parte, la belleza cura la locura, esa fue la palabra. Y entonces te pregunta a ti por qué haces lo que haces, y tú contestaste que porque lo que tú querías era hacer teatro fabuloso, para que sea visto tu corazón. Y que por eso mismo te tocaba muy fuerte lo que él decía acerca de que la enfermedad es una falta de belleza. Y comentaste algo, porque después te platicó acerca de tus abuelos, la manera en la que murieron en los campos de concentración, obviamente porque tú eres de descendencia polaca, si no mal no recuerdo, ¿no? Y tú dijiste algo, que a ti la belleza te perdona de estar viva. Y mi pregunta es, Sabina, ¿por qué, en qué encuentras la belleza? ¿Cómo la asimilas? Porque si bien a mí la belleza, aún no encuentro qué me perdona de estar viva, encuentro por algunos momentos para levantarme, algunos motivos para seguir adelante, pero para sentirse vivo, eso es algo, dirías tú, de muy largo aliento, ¿no? Bueno, es que la fisiología del estado de belleza es sinónima con la plenitud. Cuando tú dices esto es bello, es que no necesitas nada más, te está llenando todo, no hay ningún resquicio, no hay ninguna necesidad. Entonces, sí, la belleza es una señal de plenitud, de no necesidad, de no, bueno, puede haber dolor en la belleza, sí puede haber dolor, pero hay en el fondo una plenitud. Sí, yo hago lo que hago, movida por eso. Incluso a veces, a veces hay gente que me dice, bueno, pero tú quieres ser política, ¿no? Yo hablo de la política porque me parece una magna creación colectiva. Y trato de contarla y sobre todo de colocarla en un lugar de belleza. No, incluso cuando me burlo de los políticos corruptos, espero que el efecto sea de belleza, ¿no? O sea, sí lo es, en algunos puntos. O sea, yo soy escritora, eso me dedico y nada más. Todo lo otro que hago son derivaciones, son otras maneras de ser escritora. Por ejemplo, a mí los debates políticos, claro, se ven mucho y estamos en un momento en México en donde estamos teniendo debates muy interesantes, pero que se vean mucho no quiere decir que sea mi principal actividad. Para mí, mi principal actividad es ser escritora, y para mí debatir es enfrentar una situación dramática, gente muy inteligente y distinta a mí, y lo vuelve enormemente interesante. Es como estar haciendo teatro
Ujú. Sí, algo que sucede una sola vez, ¿no? Ujú. Sí. Pero mira, o sea, estar de pronto contra una Germán y los enfrentazos que nos damos, yo lo disfruto mucho. Sí. Y sé que no somos nosotros dos nada más los que nos estamos enfrentando, sino a través de nosotros hay corrientes de pensamiento que se están enfrentando y que por Sí, eso sí. lo disfruta y después nos escriben y le van a uno o al otro. Lo aburrido es cuando estamos de acuerdo. Ujú. Y además, insisto, impresionante el que tengan esta capacidad los dos, incluso hasta ni siquiera porque gane uno u otro, sino porque hay corte, ¿no? Corte, va, Ujú. y, Así, y se y, quedan los dos ahí. y después nos damos la mano. Sí, sí. Sí, y se Ese es nota eso. Y fíjate, eso permea porque se nota, regresan y están en otra dinámica y sigue habiendo el aprecio y el candor de la plática, ¿no? Sí, sí, se nota. Eso es algo que tenemos que aprender a debatir, exponiendo las ideas sin tomar la radicalidad y entender que el otro también tiene parte de una verdad, ¿no? Que no es absoluta. Ni uno la tiene. Así es que la realidad social es muy compleja. La que no es muy compleja es la realidad biológica. Por eso, yo cada vez más escribo sobre la realidad biológica, porque la realidad biológica es donde las cosas son reales. La realidad social la llamamos realidad social, pero estamos hablando de cosas muy cambiantes, muy azarosas, muy circunstanciales, ¿no? Ujú. A menudo mezclamos abstracción de cosas que ni siquiera existen con las cosas que sí existen. Es una gran comedia Ujú. eh, la discusión sobre lo social. Por ejemplo, recién tuvimos esta discusión de que si dejar ir al hijo del Chapo estuvo bien o mal, ¿no? Ujú. Entonces tienes a estos analistas que en su vida han tenido una pistola en la mano, Ujú. que en su vida Sí, han estado marchando con un ejército, sí. que en su vida han tenido familiares que han sido asesinados en una guerra, Ujú. ¿no? Que todo esto desde los restaurantes de lujo de la capital mexicana Ujú. y que hablan con un conocimiento del asunto y dicen no debe claudicar el Estado mexicano. Y dices, ¿de qué Estado mexicano están hablando? Ujú. ¿Cuál es tiene una opción el Estado mexicano? O sea, Sí. es como decir, ¿saben usted? Yo creo que mañana debemos contestar Júpiter. Ujú. Y por favor, pásame la quesadilla. No, pues, Sí. es que no es que quieras o no quieras conquistar Júpiter. Y en ese sentido, la realidad real de la biología Ujú. no es así. Ujú. Eh, ¿Tienes hambre o no tienes hambre? Ujú. Sí. ¿El perro se murió o no se murió? Ujú. Las cosas son muy claras. Sí. Incluso si incluso si entendiéramos esta parte que la biología es pues el sistema perfecto, podríamos entender que la función incluso del cuerpo, la sangre va al estómago cuando el estómago necesita hacer digestión y la sangre va al cerebro cuando necesita hacer un proceso intelectual, ¿no? Y la sangre va a los pies cuando necesita hacer un proceso de caminar. Es decir, que los recursos van a cada parte del cuerpo dependiendo de si lo necesita y si es la prioridad y no repartirlos, no repartir la sangre a todos indiscriminadamente, pero tampoco dejarlas y contenerla en el corazón porque entonces el sistema se muere, ¿no? Si eso lo pudiéramos llevar a la parte social, creo que tendríamos una oportunidad de hacer organizaciones no piramidales sino horizontales, ¿no? Donde se lleve lo necesario a donde se tiene que hacer por lo que se tiene que hacer, por las prioridades, porque así es la biología, ¿no? Esa es una revolución todavía más ambiciosa que la revolución feminista. Es enorme esto. Eh, Tendríamos que cambiar la
la, la, ¿cómo se llama? La manera en que funcionan nuestros cuerpos. Uh-huh. Toda nuestra educación está dirigida a que el lenguaje someta a la realidad de nuestro cuerpo. Uh-huh. A los 3 años ya está completado esa locura. Uh-huh. Partimos de esa locura, de la idea de que el lenguaje puede someter al cuerpo. Y de hecho es tan loco el asunto que después buscamos el sentido de la vida en el lenguaje. Uh-huh. Uh-huh. Cuando la vida es lo concreto, lo material. Creamos paraísos e infiernos de ficción. En fin, es una especie bastante loca la que en la que participamos. Sí. Fíjate que hay una enorme revolución. Sí. Fíjate que hay un proyecto de un argentino que se llama Matías de Stefano, donde habla también de esto. De hecho, es principalmente una de las personas que para mí son interesantes por su condicionamiento, donde habla de esto, de hay que pasar de la ideología a la biología. Y tiene un proyecto que se llama Isidris, que es generar sociedades horizontales, que homologuen el funcionamiento biológico. Y el primer reto que se tienen es encontrar un lugar donde no haya una política y no haya un gobierno, cosa que ya encontraron, algo que se llama Terranilius, donde es un espacio que por las condiciones, que es en desierto, no hay nadie quien gobierne. Y ya alguien se apropió y dio esa propiedad para el experimento, digamos, para el experimento social, para Isidris. Pero están en ese proceso, están resolviendo. Se llama Isidris el proyecto, y si quieres te comparto un poquito de esta ideología, porque lo interesante es que ya encontraron un espacio donde, como no hay un gobierno, ellos pueden empezar a generar un sistema social a partir de modelos biológicos. Ahora, es desde el cuerpo. Yo voy a desconfiar de cualquier sistema social que no pase antes por la reestructuración de la relación con el cuerpo. Sí. Que es una parte de la locura. O sea, queremos nosotros entrar a la naturaleza sin pasar por la naturaleza en nuestro cuerpo. Sí, exacto. Es parte de la locura híjole, es bien antigua. O sea, ya en la Biblia ya está esa locura escrita. Y bueno, entonces, fíjate que la fábula que mañana publico, ajá, se trata de eso, se llama El agobio y los borregos. Es una historia real de una pintora, ajá, que precisamente se va de la ciudad y reestructura toda su vida, ¿no? En la naturaleza. Y es una mujer que yo conozco. Sí, a ver, yo creo que es una gran inquietud. Sí. Esa es más profunda que todavía lo del feminismo. Sí. Y está complicado. Creo que las mujeres tenemos una ventaja ahí. Uh-huh. Que sí por educación estamos más cerca de nuestros cuerpos. Uh-huh. Y más lejos del poder establecido. Uh-huh. Y creo que tenemos una desventaja. Uh-huh. Que nos tardamos más en decidir ser radicales. Uh-huh. Uh-huh. Mira, sí, esto está interesante porque si pudiéramos entender que así es y así existe en algún concepto de alguna manera, que somos fractales, que nuestro cuerpo es fractal de la sociedad, podemos entender, fíjate que empiezan a haber en algunas nuevas conciencias y nuevas narrativas, dirías tú, donde se establece que cada glándula del cuerpo tiene una función incluso que puede ser social, ¿no? Es decir, por ejemplo, que la hipófisis corresponde a la espiritualidad, que la glándula pineal corresponde a la política, que la glándula laringio corresponde a la educación, que la glándula timo corresponde a la economía, y así una de las glándulas.
Entonces, este sería creo que el punto de encuentro de pasar justamente de la biología a la ideología y a través de cómo yo gestiono cada una de mis glándulas, puedo también empezar a gestionar hacia afuera a nivel social, porque la sociedad también tendría estas correspondencias, que es algo muy interesante que se está planteando. ¿Qué es lo que tú decías? Yo lo dudaría si no pasamos por el cuerpo, claro, porque nuestra biología, la biología es perfecta, ¿no? Claro, pero en lo que acabas de decir me parece fascinante. Haría algunas correcciones del lenguaje. Ajá. Una es, ¿para qué te quieres adaptar a la sociedad? Yo le pondría totalmente al lado. ¿Tú le pondrías qué, perdón? Al lado, si tu sociedad está equivocada, ¿para qué te quieres adaptar a tu sociedad? No, al revés. Fíjate, sería cómo yo gestiono en mi biología, en mis glándulas, de tal manera que cuando yo encuentre un equilibrio en mi cuerpo, pasa también a mi ideología y de mi ideología pasa a mi contexto. Es al revés. La otra cosa que te corregiría allí Ajá. es la palabra yo. Okay. Creo que el método más rápido Ajá. es soltar el yo. Uh-huh. Te decía, yo no escribo desde mi cabeza, yo escribo desde mi corazón y el resto de mi cuerpo. Uh-huh. Y donde se palabra esto que siente mi cuerpo es en mi laringe, porque en mi laringe es donde se hace el lenguaje. O sea, y no es que no mi lenguaje, sino el lenguaje. Ahí está. Uh-huh. Entonces, creo que el yo estorba mucho. Uh-huh. Muchísimo. Mira, para la belleza es el mayor estorbo. Uh-huh. Bueno, estamos reinventando una manera de estar en el planeta. Eso le toca a cada generación, pero a nuestra generación, y hablo de los que estamos vivos, Ajá. se está volviendo urgente. Sí. Pero están estas propuestas y en algunos casos se están dando a conocer. Por ejemplo, este chico, Matías de Stefano, que habla de esto, que es de lo que te estoy platicando, por ejemplo, te cuento, está presentando actualmente, ahorita, un documental que se llama El Recordador. En cines de Nueva York, y si en estas 2 semanas recauda lo suficiente, sería postulado para los Óscares como el mejor documental. ¿Esto qué implica? Que se puede permear algunas nuevas ideologías a través de del mismo sistema que permean mucho otro conocimiento. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que están surgiendo otras posibilidades. Sí. ¿No? De acuerdo. Y bueno, si en algún momento me regalas otro rato, pero que no sea por teléfono, si te parece, te platico un poco más, porque de verdad, cuando tú empezaste a hablar que la realidad está en la naturaleza, y cuando mencionaste que estabas estudiando la biología, dije, o sea, para mí fue como hasta obvio que lo hicieras, porque todo, para mí, el proceso que tú haces de integración entre lo racional y lo emocional tiene que ver con un proceso de cambio de ideología hacia la biología, aunque no lo tengamos de manera consciente ni tan clara, pero si nos llama la atención es porque empezamos a encontrar en algunos puntos unas posibilidades de salida. Sí, bueno, incluso te diría que a mí hay términos que me molestan, me hacen ruido porque regresan a una manera de ser que no comparto. Por ejemplo, la palabra racional. Sí. ¿Qué llamamos racional? Cuando creamos un relato de causa y efecto. Ajá. En el lenguaje. Okay. ¿No? Entonces, por ejemplo, digo, sí se parece a lo que hacen, pero no es exactamente, ¿no? Es que es toda una revisión del lenguaje. Oye, yo tengo una novela. Ajá. Te recomiendo. Ya sé cuál es, sí. Matemáticas para la felicidad. No, el Dios de Darwin. Ah, okay. Tengo una pregunta también con eso. ¿Lo leíste? No lo he leído. No he leído ninguna de tus novelas porque, déjame te digo una cosa. Yo te descubrí este año. Yo no sabía de Sabina Berman. Este año, pero me encantó la manera en la que estructuras las cosas, en las que las planteas, cómo las propones,
que me he dedicado más bien, ya casi, ya acabé todos los programas de Chalala, y ahora estoy con los de Berman y aún no llego a la literatura, entonces voy para allá. Sí, bueno, este Dios de Darwin se trata de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, Darwin y su generación de científicos sabían que estaban desbancando el relato religioso Uh-huh. de la vida. Lo sabían. Sí. Y creyeron que lo que seguía eran gobiernos científicos. Uh-huh. Y no pasó. Lo que pasó fueron las ideologías que se ostentaban como científicas, pero no, son una mezcla, son otra cosa. Entonces, pero el libro es un libro bastante gruesito, tiene como 500 hojas, Uh-huh. pero retrata también todo mi proceso de aprendizaje a irme hacia allá. Uh-huh. Sí, yo creo que es muy inspirador lo de la biología. Sí, y Oye, dime. sí, y a propósito, oye, estaba haciendo mi tarea. Norma, ¿cómo te apellidas? Me llamo Norma Angélica Juárez Carranza, muy revolucionaria. Ajá, mira. Bueno, pues te anoto tu teléfono en mi celular. Sí. Me parece muy interesante la plática que tuvimos, en serio. Sí, y porque además también quisiera comentarte algo acerca del yo, porque sí entiendo lo que me dices, pero si vemos el yo como una posibilidad, no como un límite o como un encadenamiento, también podemos hacer varias cosas. Pero Como bueno, un dictador. ¿mandé? El chiste es no tenerlo como un dictador. Exacto. Sí, sino como una base. Te cuento una fábula que voy a escribir. Dime. Viene de la observación de los pájaros. Es Ajá. una fábula como la de Sopo, ¿no? Un pajarito está muy preocupado porque todo el mundo en la tribu de pájaros está hablando de que se tienen que ir del jardín donde están. Uh-huh. Y se preocupa, ¿ir a dónde? ¿De qué hablan? Uh-huh. Y bueno, empieza a volar y dice, pero ¿cómo? Están hablando de que nos vamos a ir del otro lado de un océano, ¿de qué hablan? Uh-huh. Pero ¿cómo? Yo vuelo aquí a la fronda, ya me cansé. Total que empieza a cambiar el clima y se vuelve más frío, empieza a llover y el pajarito empieza a entender por qué se van a ir. Uh-huh. Y en cierto momento, bueno, pues la tribu despega y el pajarito dijo, bueno, me voy con estos locos. Uh-huh. Vuela y vuela y vuela y se esfuerza y se cansa. Y en cierto momento en que se da por vencido, entra el aire distinto a su pico. Uh-huh. Y se da cuenta que el aire entra mucho más profundo, se da cuenta que tiene 2 pulmones Uh-huh. y otros sacos de aire. Uh-huh. Es más, se da cuenta que él es puro aire recubierto con un poco de carne. Uh-huh. Y en ese momento ves que el cuerpo vuelve solo. Uh-huh. En cierto momento se le apaga el cerebro. Uh-huh. Y suena una otra cosa. Uh-huh. Y cuando despierta sigue volando. Y ya, esa es la fábula. Sí, me recuerda a también el punto cuando estabas buceando, cuando comentaste que estabas escribiendo el primer libro de la mujer que buceó en el corazón del mundo, cuando solamente estabas tú con el océano, ¿no? Que hay un punto en el que solamente se es. Sí, y si tratas de hacerlo de otra manera, o sea, es un entrenamiento terrorista. El buceo es un entrenamiento terrorista de meditación. Sí. Por eso los buceadores son gente, salen del agua y obsérvalos. Como que tranquila, como maestros zen. Con lo que, o sea, yo admiro muchísimo, yo buceo elementalmente. Uh-huh. Conozco gente que pasa la vida buceando, los admiro y son amigos entrañables, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, Oye, Norma, muy interesante plática. ¿Qué vas a hacer con ella?
¿qué voy a hacer con ella? La quiero pasar el audio y publicarla en las redes, sobre todo en las redes que yo manejo, para esto, para mostrar que hay mujeres haciendo y generando cosas, ¿no? Conocimiento, experiencias, muchas cosas. O sea, ¿por qué? Porque a mí me inspiró, porque yo me di cuenta que... ¿Mandé? No, claro, digo. Sí. Eso es lo que quiero, porque a mí me inspiró y entonces pienso que puede ser también inspirativo para otros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y todavía tengo una pregunta más, Sabina, pero entiendo que ya nos extendimos, entiendo, por eso ojalá en algún momento de verdad me puedas conceder una plática así, pero para exponerte algunas cosas, y sobre todo esto del tema de la biología y la ideología, porque creo que también puede ser a lo mejor en algún punto un tema, ¿no? Que puedas desarrollar, si te late, si no, pues también. Pero si me das 2 minutos, te quiero preguntar algo. Y esto es muy personal. Y tiene que ver con el libro del Dios de Darwin. Porque comentaste que Karen Nieto, tú escogiste el apellido Nieto al azar. Lo de Karen lo explicaste, pero lo de Nieto lo lanzaste al azar. Fue un apellido X, ¿no? Sí. Pero no hay un hilo conductor tal vez en el inconsciente, porque tu abuelo era escriba y construía y reconstruía a Dios en su oficio, y tú en tu oficio, a través de Karen Nieto, deconstruyes a Dios, y con Darwin, que es el asesino de Dios, es esta manera tal vez de construir eso que se construía ferviente y con una fe y con una fe en Dios, pero ahora pasa la inversa. No te pasa por la cabeza que pudo haber sido, porque nieto, nieta, tu abuelo escriba, tú escribes, ¿no? Como en esta relación polarizada. No, jamás se me había ocurrido, y lo veo plausible, porque la verdad es que no sé de dónde vino Nieto. Okay. Sonaba bien, ¿por qué Nieto y no otra cosa? Sí. Eso de mi abuelo escriba, sí es una fábula familiar. Sí. Que desde niña me importó mucho. De hecho, mi padre, cuando nos habló de su padre, que murió en la guerra, de Biblia, nos decía que en hebreo las letras son números. No, cada letra es también un número. Sí. Por lo cual existe una supuesta lectura numérica de la Biblia. Y mi hermano mayor fue matemático. Estudió en MIT matemáticas, y yo me dediqué a contar historias. Y mi padre alguna vez dijo, y ustedes se repartieron el trabajo del abuelo. Y eso nos lo dijo cuando éramos muy chiquitos, ¿no? O sea, estábamos entrando en la adolescencia, y eso pues se me quedó como una fábula de familia. Sí. Fíjate, te quiero comentar que a mí me gusta la numerología. Y efectivamente la numerología ocupa la gematría. La gematría es el valor de las letras con números. Y he sacado numerologías de varias personas. ¿Sabes qué me interesa? Se me hizo muy curioso de asesinos seriales, sobre todo, ¿no? Por esta cuestión determinista de si la frecuencia de tu nombre y algunas características te pueden condicionar. Y obviamente me he sacado la mía, y perdóname por este intrometimiento, pero también saqué la tuya. Bueno, no, ahorita no la tengo a la mano, pero bueno, tengo una duda, porque para la numerología hay una numerología que se llama numerología humanista, que la escribe o la reescribe una francesa que se llama Martine Coquatris, y ella dice que para sacar una numerología exacta debe considerarse los apellidos del padre, los dos, y los dos apellidos de la madre, porque esto implica la genética de los padres, de los abuelos paternos, y la genética de los abuelos maternos.
Entonces, no sé si esté bien la numerología que yo calculé, porque tienes un nombre que es Sabina nada más, pero yo encontré ahí rascando algunas cosas que tu padre se apellidaba Berman, ¿cierto? Ajá, Y tu madre Goldberg. así es. Ah, entonces sí está correcta la numerología que tengo. Bueno, cuando quieras pero necesito también explicarla, ¿no? En qué consiste, porque habla de 9 facetas que tiene que ver con el ego, con las emociones, con la comunicación, con la materialización y la creatividad, con la libertad y la energía sexual, con la familia, con la espiritualidad y con la conexión con el universo. Son esas 9 facetas que hablan a numerología, y a partir de qué número tienes en esa faceta es de alguna manera el reto que traes, no como condicionamiento, sino como potencial a descubrirlo. Claro, todo tiene un positivo y un negativo, y habrá que ver desde dónde arrancas, ¿no? Tal vez una comunicación, un 1 en la casa de la comunicación implica que tú siempre te quieres comunicar, que normalmente hablas, y cuando hablas eres líder, ¿no? Pero también puede ser una comunicación muy egoísta y ególatra. O sea, tiene luz y oscuridad. Pero bueno, es un poquito más largo de explicarlo, que ya nos hemos extendido, pero cuando tú me digas, platicamos más. Está muy interesante. La verdad es que sí me atrapaste la curiosidad fuerte, pero hagamos otro día platicamos más, mamá. Me late. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias por tu día. Te escribo más adelante y ojalá nos pongamos de acuerdo. Me parece muy bien. Un abrazo. Igualmente. Bonita tarde.